Mis padres dijeron que no merecía nada en su herencia porque no tenía familia. Elaboré un plan que terminó dejándolos sin un centavo y rogando por ayuda. Tengo 35 años y, durante toda mi vida, fui el plan de respaldo de la familia, el que resolvía todo, aunque me trataran como si apenas importara. El punto de quiebre llegó en Año Nuevo. Preparé la cena, abrí las puertas de mi casa, y en medio de la celebración, anunciaron que me habían sacado del testamento. Todo iría para mi hermano Mateo, el mismo que jamás ha contribuido en nada. Antes de explicar lo que hice, quiero que entiendan quién soy y por qué reaccioné así. A los 14 años no estaba jugando videojuegos como los demás. Empujaba una cortadora de césped por el vecindario cobrando $15 por jardín. A los 16, trabajaba acomodando productos en un supermercado local, aprendiendo el nombre de cada gerente y aceptando los turnos que nadie quería. Mientras mis compañeros planeaban fiestas en el último año de secundaria, yo trabajaba más de 30 horas semanales y mantenía un promedio de 3.8 GPA. No era por ser un prodigio, sino porque no había otra opción. La universidad comunitaria fue incluso peor. Imagina trabajar turno completo en una tienda de autopartes, lleno de grasa y atendiendo a hombres que asumían que no sabía diferenciar un carburador de un convertidor catalítico. Luego, cambiarme la camisa en el coche para repartir pizzas hasta las 2 de la madrugada. 5 horas de sueño y a las 8 de la mañana ya estaba en clase. Así, 5 días a la semana durante 2 años, sobreviviendo a base de bebidas energéticas. Uno de mis momentos más orgullosos en ese tiempo fue cuando encontré una Ford F-150 del 98 con 180,000 millas en Craigslist. El dueño pedía $2,300, pero lo convencí de venderla por 2,000, exactamente lo que tenía guardado en mi caja fuerte. Ese camión me enseñó todo sobre motores, transmisiones y el valor del mantenimiento preventivo. Pasaba los domingos debajo de él, aprendiendo a cambiar frenos y diagnosticar ruidos extraños. Mientras tanto, mi hermano Mateo, 3 años menor que yo, vivía en una realidad completamente distinta bajo el mismo techo. Todo le llegaba sin esfuerzo. Todavía recuerdo cuando mi madre dijo: "No podemos pagar $3,000 para ponerte brackets ahora, hijo, es algo estético". 2 años después, Mateo tenía tratamiento completo, brackets cerámicos y todo lo necesario. Viaje a Washington con el equipo de debate, muy caro para nosotros. Pero para Mateo hubo excursión a Italia y Grecia, fiesta de despedida y dinero extra para gastos. A los 29 años, finalmente me puse brackets por mi cuenta. El ortodoncista se sorprendió al ver mis radiografías. Esto debió corregirse en la adolescencia. Ahora será más doloroso y tomará el doble de tiempo. Fueron 26 meses con la boca llena de metal y $5,800 para tener la sonrisa que mis padres no quisieron darme cuando importaba. Lo irónico es que no éramos pobres. Papá tenía una empresa exitosa de suministros de plomería que abastecía a contratistas de 3 condados, y mamá administraba un consultorio dental con descuentos de empleado. Tenían dinero, pero para lo que valoraban, y claramente eso no era yo. Aún conservo una foto usando una chaqueta vieja de Mateo, una North Face que él dejó después de una temporada. Me quedaba pequeña, las mangas no cubrían mis muñecas y era imposible cerrarla. Caminé 3 inviernos en Minnesota hacia el trabajo con los labios morados, rellenando las mangas con papel periódico, mientras Mateo iba cómodo en el SUV calefaccionado de mamá. Me gradué de la Universidad Estatal en Ingeniería trabajando de sol a sol. Me levantaba a las 5 para el turno en construcción, terminaba a las 2, iba a clases hasta las 8 y estudiaba hasta medianoche. Fue en la obra donde conocí a Bruno, un tipo con la misma historia, trabajando para pagarse los estudios, primera generación en la universidad. Nos convertimos en hermanos. Cuando las cosas se complicaban, nos cubríamos los turnos o nos prestábamos para libros. Nunca olvidaré cuando compartimos un libro de termodinámica porque ninguno podía pagar $280 por una copia extra. Nos reuníamos en la biblioteca a medianoche, después de los turnos, y tomábamos fotos con nuestros teléfonos para resolver las tareas. Cuando faltaban 2 semestres para graduarme, papá necesitó una cirugía de corazón. El seguro no cubría todo, así que dejé la universidad para trabajar tiempo completo. Pensé que volvería. Nunca pasó. Mientras tanto, Mateo tuvo 4 años pagados en una universidad privada, que convirtió en 6 antes de abandonar. ¿Su excusa? Los profesores no entienden mi visión. Clásico Mateo. Recuerdo la reunión con mi asesor académico cuando me di de baja, revisó mi expediente, un GPA de 3.86, 2 semestres y una práctica para graduarme. Eres uno de nuestros mejores estudiantes, seguro que no hay otra forma, me dijo. No la había. La cirugía estaba programada para la siguiente semana y necesitaban $18,000 que el seguro no cubría. Saqué todo mi ahorro. Cobré los bonos que me dejó mi abuelo y entregué cada centavo. Papá no dijo gracias. Mamá solo comentó:
eso es lo que hace la familia. Ese mismo mes adopté a Rocky, un perro mestizo al que iban a sacrificar. Fue la mejor decisión de mi vida. Ese perro me mantuvo cuerdo en tiempos oscuros, trabajando más de 70 horas semanales para sobrevivir. Empecé como instalador básico de back ganando $13 la hora, durmiendo en el sofá de Bruno cuando no podía pagar la renta. Tomé cada certificación posible, trabajé feriados, fines de semana y atendí emergencias a medianoche en inviernos de Minnesota, cuando afuera hacía menos 30 grados y la calefacción de alguien dejaba de funcionar a las 2 de la mañana. En 4 años ya ganaba bien como especialista en sistemas comerciales. Aquellos años fueron brutales. Mis manos estaban llenas de cortes por arrastrarme entre ductos y manejar láminas metálicas. Pasaba de áticos a 60 grados en agosto a espacios helados en enero con tuberías congeladas y ratas corriendo por mis botas. Llegaba tan cansado que dormía con las botas puestas, despertando a las 5 para empezar de nuevo. Pero aprendí todo: Lennox, Carrier, Trane, Goodman. Podía diagnosticar un problema escuchando el equipo 30 segundos. ¿Y Mateo? Después de la universidad, saltó entre empleos: barman, vendedor de autos, agente inmobiliario, carrera que terminó porque el jefe no valoraba su potencial. En su etapa de bienes raíces, papá pagó todo: curso de licencia, fotos profesionales, 6 meses de marketing. Mateo llegaba a la oficina al mediodía, movía adornos en su escritorio y daba lecciones sobre su visión estratégica. La gota que colmó el vaso: dejó plantada a una familia que condujo 3 horas para ver una casa porque tenía cita para un masaje. Ni llamó ni avisó. Lo despidieron al día siguiente. Desde ahí, la sangría económica comenzó: $12,000 para otra cirugía de papá, $4,800 para trabajo dental de mamá, $6,700 para reparar el techo, $3,500 para abogados tras un accidente por mensaje de texto y $7,500 para un restaurante fallido de Mateo. Y así siguió. La aventura del restaurante fue la cima de la estupidez. Él y su amigo de la universidad decidieron abrir un restaurante de cocina experimental con combinaciones absurdas: pizza de sushi, helado de nachos, cosas que parecían más un chiste que un menú real. Su gran estrategia para triunfar se basaba en una sola idea: los influencers de Instagram nos harán famosos. Mis padres aportaron $30,000 para cubrir el alquiler y las renovaciones. Mateo, mi hermano, se los gastó en semanas: $8,000 en un cartel de neón que decía fusión con fusión y 12,000 en muebles importados que ni siquiera eran aptos para un restaurante. Nunca sirvieron un solo plato. Antes de inaugurar, el inspector sanitario clausuró el lugar porque no cumplían con requisitos básicos: ventilación adecuada y trampas de grasa. El arrendador se quedó con el depósito por los daños y como siempre, yo terminé cubriendo parte de la pérdida. 3 años después, logré ahorrar lo suficiente para dar el pago inicial de un modesto condominio de $110,000 cerca del college local. Era una ganga. Tenía la preaprobación del banco, había reunido el 12% y la inspección ya estaba programada. Lo comenté en la cena familiar del domingo. Mi padre dejó el tenedor y me miró como si acabara de decirle que quería unirme a una secta. La gente como tú renta, dijo con frialdad. Ser dueño de una casa es para quienes tienen familia. 2 semanas después, mi ahorro desapareció. Lo usaron para cubrir la cirugía de vesícula de mi padre. Al mes siguiente, prestaron $30,000 a Mateo para su restaurante fallido. Nadie volvió a mencionar ese préstamo. Así se fue una década completa. Hoy vivo en un pequeño apartamento en Minneapolis que apenas puedo costear porque todo mi dinero extra se fue a ellos. Todavía arrastro préstamos estudiantiles de una carrera que nunca terminé. Mi apartamento no tiene nada especial: 60 metros cuadrados en un edificio que probablemente fue decente en los años 70. El agua apenas tiene presión, los vecinos discuten a las 2 de la madrugada cada fin de semana y estacionar es un infierno. Pero es lo único que pude pagar después de enviar medio sueldo a mis padres durante años. Avanzamos hasta la Nochevieja del mes pasado. Decidí organizar una pequeña cena en mi casa. Me gasté la mitad de mi último cheque en filetes y aperitivos porque casi nunca tengo la oportunidad de recibir a alguien. Invité a mi amigo Bruno del trabajo y a su esposa Carla, a mi novia Laura, a mi antiguo compañero de universidad Pablo y, por desgracia, a mis padres, y al eterno hijo dorado, Mateo, con su esposa Irene. Mi padre se quejó del estacionamiento en cuanto llegó. Mi madre puso esa cara que siempre pone cuando entra en mi apartamento, como si hubiera entrado en el baño de una gasolinera. Mateo apareció 30 minutos tarde, sin traer nada, y lo primero que hizo fue preguntar qué más tenía para beber porque eso barato no le gustaba. Estábamos apretados alrededor de mi mesa comiendo filetes que no podía permitirme cuando mi padre golpeó su copa y se puso de pie. Ya que es año nuevo y estamos todos juntos, queremos compartir una actualización sobre nuestra planificación patrimonial. Como no tienes tu propia familia, hemos decidido que todo será para tu hermano y sus hijos: la casa, los ahorros, todo, ya sabes, por la herencia familiar. La habitación quedó en silencio. Bruno casi se atraganta, Laura se quedó helada,
Mateo sonrió con suficiencia mientras Irene fingía estar interesada en su servilleta. No me sorprendió su favoritismo, fue la historia de toda mi vida. Lo que me dejó atónito fue la crueldad casual de anunciarlo en la cena que yo había preparado, en mi casa, después de comer mi comida. Dejé el tenedor y lo miré directo. Interesante, dije, porque he recibido muchas llamadas sobre esa hipoteca inversa que tanto me rogaste que firmara como aval. La expresión de mi padre se descompuso. ¿De qué hablas?, preguntó mi madre con voz cortante. El banco llamó ayer. Están 3 meses atrasados en los pagos de ese préstamo sobre la casa que estás tan emocionado de dejarle a Mateo. El rostro de mi padre enrojeció. Eso es un asunto privado de la familia. También lo es su testamento. Pero no tuviste problema en anunciarlo delante de todos, respondí. Y ya que estamos contando cosas, ¿hablamos de los $42.000 que les presté en los últimos 5 años y nunca devolvieron? ¿O de los $16.500 que le di a Mateo directamente cuando no pudo pagar el alquiler durante 6 meses porque seguía renunciando a trabajos que no estaban a su nivel? Somos tus padres, espetó mi madre. Para eso está la familia. Parece que no toda la familia, dije, señalando a Mateo, que no apartaba la vista de su teléfono. Bruno, que había visto cómo me trataban durante años, intervino. Señora Vargas, con todo respeto, eso fue muy cruel para anunciarlo en una cena de Año Nuevo. No te metas, soltó mi padre. Laura, que conocía a mis padres por primera vez, agregó con frialdad. Entonces quizá deberían haberlo hablado en privado. Me levanté, tomé las llaves y salí de mi propio apartamento, dejándolos con la boca abierta. Conduje durante 1 hora en mi vieja F-150. Rocky iba en el asiento del copiloto, como siempre que necesito despejarme. Terminé estacionado en el Walmart 24 horas, simplemente sentado allí, preguntándome cómo había permitido ser un felpudo durante tanto tiempo. Rocky puso su pata en mi brazo como diciendo, tranquilo, estoy contigo. Nos quedamos en el coche con la calefacción apenas encendida para no congelarnos, mirando a la gente correr por compras de última hora. Todos celebrando mientras mi vida se derrumbaba. Rocky no apartó su pata de mí en ningún momento. Cuando regresé, todos se habían ido excepto Laura. Había recogido todo y estaba en el sofá acariciando a Rocky, que se acurrucó a su lado en cuanto entré. Por cosas como esa me enamoré de ella. Mi perro la adoró desde el primer día. Tu madre intentó llevarse los filetes sobrantes, me dijo. Le dejé claro que se quedaban aquí. Laura creció en un parque de casas rodantes en Wisconsin rural. Se pagó la universidad para convertirse en bibliotecaria. Ella entiende lo que significa luchar, esforzarse y construir desde cero. En nuestra tercera cita, me cocinó en su diminuto estudio y se disculpó por no invitarme a un lugar mejor. Casi le propongo matrimonio en ese momento. Encontrar a alguien que valore las cosas es como encontrar agua en el desierto. Conocí a Laura durante una ola de calor en julio, justo cuando el aire acondicionado de la biblioteca dejó de funcionar. El lugar alcanzó los 29 grados mientras yo trataba de reparar un compresor averiado y algunos problemas eléctricos. Durante 3 días consecutivos trabajé turnos de 12 horas para ponerlo en marcha. Ella me llevaba agua con hielo cada hora. El tercer día me entregó su número escrito en una tarjeta de la biblioteca, acompañado de una frase. No suelo fijarme en los chicos que trabajan aquí, pero haré una excepción. Su forma torpe de decirlo fue perfecta. Hicimos clic. Después de eso, pasaron 2 semanas en silencio. Nada de llamadas ni mensajes de mi familia. Ignoré la llamada de mi madre 3 días después y el mensaje de mi padre pidiéndome que habláramos como adultos. Lo que en realidad quería decir era que conversáramos sobre cómo seguir dándoles dinero sin recibir nada a cambio. Su mensaje decía, tenemos que aclarar lo de tu comportamiento inapropiado en la cena. Tu madre está muy molesta. Llámanos cuando quieras actuar como un adulto. Traducción. Queremos que nos pidas perdón por avergonzarnos frente a nuestros amigos y que vuelvas a financiar nuestro estilo de vida. No iba a pasar. En el trabajo, Bruno notó mi cambio. Amigo, te ves distinto, me dijo mientras terminábamos de instalar un sistema nuevo en un restaurante. Bruno ha estado en todo conmigo. Cuando no pude pagar la renta durante mi primer año como aprendiz de back, fue en su sofá donde dormí. Cuando quise mejorar el motor de mi camioneta, pasamos 3 fines de semana en su garaje, llenos de grasa, hasta terminarlo. Ese tipo es más familia para mí que mi propia familia. Aquella vez instalábamos una unidad nueva en la azotea de un restaurante elegante. Era enero en Minnesota, lo que significaba trabajar a menos 12 grados, con el viento atravesando nuestros overoles. La mayoría se habría quejado, pero Bruno y yo teníamos un sistema. Él hacía las conexiones mientras yo manejaba la grúa. Luego cambiábamos para que ninguno se congelara en el mismo lugar. Eficiencia pura, nada de quejas. Solo trabajo. Y tenía razón sobre mi cambio. Por primera vez en años no vivía con la ansiedad de esperar una llamada por otra emergencia familiar. Revisé mis estados de cuenta y sumé. El año pasado les había dado $13.400. Eso es un auto usado en buen estado o unas vacaciones que nunca tuve. Pero las cifras eran aún peores. Revisé el historial bancario, las tarjetas de crédito y hasta las libretas de cheques que aún conservo. Sí,
sigo usando registros en papel. Viejas costumbres. $4.800 para los implantes dentales de mamá. 2.200 para cubrir el déficit del impuesto a la propiedad. 1.800 para el seguro del auto de Mateo tras su tercer accidente. 950 al plomero cuando el calentador inundó el sótano. La lista seguía. Cada vez era una emergencia que prometían devolver cuando se estabilizaran. Nunca se estabilizaron. 18 días después de Año Nuevo, Pablo me llamó con noticias. Me crucé con tu hermano en un bar deportivo cerca de tu antiguo departamento. Se la pasó quejándose de que estás arruinando a tus padres. Pero escucha esto, dijo que refinanciaron la casa 3 veces, no solo para la hipoteca inversa. Usaron el dinero para comprar un bote, pagar su boda en un resort de golf e invertir en el negocio de recuerdos deportivos de un amigo, que quebró. Ese dinero, que juraban era para gastos médicos y reparaciones, lo habían derrochado. El bote era un modelo de 26 pies con motores gemelos, amarrado en un muelle exclusivo del lago Minnetonka. $42.000 financiados con la tercera refinanciación. Mientras no podían ayudarme con mis $4.800 de préstamo estudiantil tras perder mi empleo, encontraron $35.000 para la boda de Mateo en un club de golf. Y la famosa inversión, apenas una estafa. Su amigo compró camisetas firmadas y tarjetas de béisbol antes de desaparecer con casi todo el dinero. Los restos inútiles quedaron pudriéndose en el garaje de mis padres. Al día siguiente, fui a ver a un abogado. Era un tipo cuyo edificio había reparado en plena ola de calor. Se acordaba de mí y aceptó ayudarme con un plan. Se llamaba Andrés y tenía un pequeño despacho especializado en bienes raíces y contratos. Cuando reparé su sistema BAC en aquel calor de 39 grados, logré redirigir el flujo para mantener su sala de servidores fría, salvándole miles en posibles pérdidas. Lo recordó cuando me vio 2 años después. No tardaron en contactarme. Primero mi madre. El banco dice que intentas salir del préstamo. Van a ejecutar la hipoteca. No puedes hacernos esto. Luego Mateo. ¿Qué demonios? Mamá y papá están histéricos. No puedo con esto. Arréglalo. No respondí. Después recibí un correo de un abogado. Mi madre le dijo que yo me había comprometido verbalmente a cubrir la hipoteca indefinidamente y quería formalizarlo. Se lo reenvié a Andrés sin comentarios. No tienen caso, me aseguró. Están desesperados. El correo citaba un estatuto absurdo sobre responsabilidad filial que ni siquiera aplica en Minnesota. También insinuaba que mis años de apoyo financiero creaban un contrato implícito. Andrés se rió. Este tipo no sabe la ley o espera que tú no la sepas. No respondas a nada. Bloqueé sus números. Cambié de correo y solo lo di a personas de confianza. Me concentré en el trabajo, tomé turnos extra y, por primera vez en mi vida adulta, comencé a ahorrar. Cuando vi mi cuenta tras un periodo completo sin darles dinero, casi no lo creí. $3.842,17. Después de 3 periodos, más de 10.000 en ahorros. Abrí una cuenta de alto rendimiento solo para un fondo de emergencia. Algo que siempre quise. Empecé un trabajo extra los fines de semana instalando sistemas inteligentes para el hogar, aprendido con tutoriales en línea. Cobré $45 la hora y en un mes tenía reservas para 3 fines de semana. Mientras tanto, Mateo presumía en Instagram sobre su aventura emprendedora, lo que sea que signifique. Yo, en silencio, acumulaba efectivo. El negocio secundario surgió cuando instalé un termostato inteligente y cámaras en mi apartamento. Mi casero lo vio y me pidió hacerlo en su casa. Luego me recomendó a su hermano, que quería un sistema completo con iluminación, cerraduras, seguridad y climatización automatizadas. El boca a boca corrió y pronto me llamaban para trabajos bien pagados. Hice una web sencilla, tarjetas básicas y abrí cuenta en Square. Casi sin gastos iniciales, puro beneficio. Por fin reparé la transmisión de mi camioneta, algo que pospuse 2 años porque siempre que ahorraba, alguien de mi familia necesitaba dinero. Pequeñas victorias, pero enormes para mí. Laura se mudó conmigo, reduciendo a la mitad el alquiler. Trajo su estantería llena de libros, la colcha de su abuela, y de pronto, mi apartamento se sintió como un hogar. Me inscribí en clases nocturnas para terminar mi ingeniería. ¿Puedes creer que mi primer examen fue 20 años después de empezar la universidad? Laura me hacía tarjetas y me evaluaba como si fuéramos universitarios. El día de la mudanza fue solo nosotros y Bruno con su camioneta. Ella tenía lo justo, libros, ropa, un escritorio restaurado por ella y tazas de café de cada biblioteca en que trabajó. Nada lujoso, todo práctico y con historia. Subimos todo en una tarde y cenamos pizza en el suelo, agotados. Me miró y dijo, ya se siente más como hogar que cualquier otro lugar donde viví. Supe entonces que me casaría con ella. Hice la cuenta final de todo lo que les di, préstamos, pagos de facturas, rescates de emergencia y préstamos que avalé. El total,
$112.648 en 10 años. Ese número me golpeó como un ladrillo. Con esa cantidad podrías dar el pago inicial de una casa en la mayoría de los lugares o cubrir por completo una carrera universitaria sin préstamos. El archivo que armé para llevar un control de todos los préstamos que les había hecho fue una revelación. Tuve que revisar más de 10 años de extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y registros de cheques. Cada entrada representaba una llamada de ellos con una emergencia o un desfase temporal. Imprimí la hoja y la pegué en la puerta del refrigerador como recordatorio de algo que jamás volvería a hacer. Mis padres intentaron buscarme en mi lugar de trabajo. Estaba en una obra cuando mi jefe, que ya conocía varias historias, les dijo que se marcharan o llamaría a la policía. Mateo dejó mensajes en mi teléfono del trabajo, insultándome de todas las formas posibles, hasta que mi jefe bloqueó el número. Llegaron a perseguirme por diferentes obras. La primera vez, estaba trabajando en un techo cuando mi jefe me avisó por radio: esas personas que mencionaste están aquí. Después, interceptaron a un aprendiz en el estacionamiento para sonsacarle mi horario. La tercera vez, llevaron a Mateo, que me gritaba desde abajo mientras yo estaba en un andamio. Mi jefe los amenazó con llamar a la policía y se fueron corriendo. Luego me asignaron a ubicaciones remotas durante semanas para que me dejaran en paz. El colmo llegó cuando mi arrendador me llamó: hay una pareja mayor intentando entrar a tu departamento, dicen que son tus padres y que es una emergencia. Corrí a casa y los encontré dentro de su auto frente a mi edificio. Al verme, salieron casi saltando como si fuera un operativo especial. Por fin, dijo mi padre: no puedes ignorarnos. ¿Qué quieren?, pregunté manteniendo la distancia. El banco va en serio esta vez, intervino mi madre, con los ojos rojos. Empezarán el proceso de ejecución hipotecaria. Podemos perder la casa. No es mi problema, respondí. ¿Cómo puedes decir eso? La voz de mi padre subió de tono. Necesitamos $18,000 para ponernos al día. Solo esta vez y luego lo resolveremos. ¿Como cuando pensaban dejarle todo a Mateo?, pregunté. Se miraron entre ellos. Hemos hablado de eso, dijo mi madre con cautela. Tal vez fuimos precipitados. Así que, de pronto, ¿mi herencia vuelve a estar sobre la mesa porque necesitan dinero? Familia ayuda a familia, insistió mi padre. Sabes que Mateo no puede colaborar. Está pasando por un mal momento. ¿Por 20 años? Interrumpí. Eso no es una mala racha, es su personalidad. Mientras los escuchaba intentando manipularme otra vez, algo hizo clic en mi mente. Esto no iba a terminar nunca. Ellos seguirían quitándome todo hasta dejarme vacío, y después me desecharían en cuanto no me necesitaran. Si seguía cediendo, en 20 años tendría 60 años, sin ahorros, trabajando hasta morir para mantener su retiro y las fracasadas aventuras de Mateo. Les propongo un trato, dije. Por fin, respondió mi padre. Hablé con mi abogado. Redactó un contrato. Cancelaré por completo la hipoteca inversa, no solo los atrasos, con 3 condiciones. Sus ojos brillaron. Cualquier cosa, dijo mi madre rápido. Primero, transfieren la propiedad a mi nombre. Segundo, podrán vivir ahí hasta morir, pero me pagarán renta a valor de mercado, no una cifra simbólica. Tercero, firmarán un acuerdo legal en el que se comprometen a no pedirme nunca más dinero por ningún motivo. El rostro de mi padre se enrojeció. Eso es extorsión después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Cómo qué? Dime una sola cosa, lo reté. Te criamos, respondió mi madre, como si fuera un acto heroico. No, yo me crié solo mientras financiaba su vida y los errores de Mateo. Mi padre golpeó el capó del auto. Eres una vergüenza. No firmaremos. No pagaremos renta. Esa casa es nuestra. No, es del banco. Y pronto no será de ustedes. ¿Dejarías a tus padres sin hogar?, preguntó mi madre, llorando. ¿Qué clase de hijo eres? El tipo de hijo que está harto de ser usado. El que ustedes desangraron durante décadas. El mismo que borraron del testamento. Me encogí de hombros. Arréglenselas solos. Estás abandonando a tu familia, gimió mi madre. Aprendí de los mejores, respondí antes de darles la espalda e ignorar sus gritos. Se quedaron en el coche otra hora, seguramente esperando que saliera a disculparme como siempre. No lo hice. Cuando por fin se fueron, sentí algo que no experimentaba hacía meses. Paz. Dormí toda la noche. Más tarde, Mateo llamó gritando amenazas sobre cómo me haría pagar. Colgué, bloqueé su número y dormí mejor que nunca. Eso fue hace 18 meses. 6 meses después, el banco ejecutó la hipoteca de mis padres. Intentaron pelearlo, incluso demandarme alegando un supuesto contrato verbal. Su abogado abandonó el caso al no recibir el anticipo. El proceso fue un desastre. Alegaron prácticas de préstamo abusivas, pidieron protección por bancarrota, intentaron afirmar que tenían un acuerdo conmigo para cubrir los pagos. El juez desestimó todo en 10 minutos. Un nuevo abogado renunció cuando tampoco pudieron pagarle $5,000 tras la primera audiencia. Terminaron representándose solos, con el resultado previsible. Corté todo contacto. El único lazo era mi primo Esteban,
que de vez en cuando me mandaba mensajes contándome cómo seguía la situación, no porque se lo pidiera, sino porque pensaba que debía saberlo. Viven en un complejo cutre junto a la autopista, me dijo un día. Tu padre sigue diciendo que recapacitarás en cualquier momento. Esteban y yo nunca fuimos muy cercanos, pero había presenciado lo suficiente en reuniones familiares para entenderlo. Fue el único que alguna vez lo mencionó. En mi graduación de secundaria, cuando mis padres me regalaron una tarjeta de $50 mientras Mateo, aún en 9º grado, recibió una laptop nueva, Esteban se me acercó y dijo, eso está mal, hermano. Desde entonces mantuvimos un contacto esporádico por redes sociales. Mientras tanto, mi vida cambió radicalmente. Sin 3 adultos drenando mis ingresos, empecé a ahorrar en serio. Terminé mi título en ingeniería en 14 meses con un promedio de 3.95. Conseguí trabajo en una empresa de diseño de sistemas back comerciales, ganando el doble que antes. Volver a estudiar a los 35 no fue fácil. Era al menos 15 años mayor que la mayoría. El primer día, un chico me preguntó si era el profesor, pero yo tenía algo que ellos no, 2 décadas de experiencia práctica con los sistemas que estudiábamos. Lo que ellos veían en libros, yo lo había reparado en áticos a 43 grados y en sótanos helados. Los profesores empezaron a pedirme que explicara aplicaciones reales. Mi proyecto final, un sistema de modernización para mejorar la eficiencia energética en edificios comerciales antiguos, ganó el premio a la innovación del departamento y me llevó directo a mi nuevo empleo. Además, el negocio paralelo con Bruno explotó. Nos constituimos como empresa, contratamos a 2 personas y cerramos contratos con 3 compañías de gestión de propiedades. El trimestre pasado, mis ganancias superaron lo que antes ganaba en un año. Bruno maneja la parte administrativa, y yo superviso lo técnico y la formación. Comenzamos instalando sistemas inteligentes en viviendas, pero pronto pasamos a IoT comercial, conectando edificios completos a plataformas centralizadas de monitoreo y mantenimiento. El gran salto llegó con un contrato con Riemont Properties, que gestiona 22 edificios en la zona. Querían reducir sus costos energéticos en un 15% y modernizar toda su cartera. Ese solo acuerdo duplicó nuestro negocio en una noche. 6 meses después de cortar relación con mis padres, di el pago inicial de una casa modesta de 3 habitaciones con un gran garaje en un vecindario tranquilo. Jamás imaginé que algún día tendría algo así. Mi casa no es lujosa, pero está bien cuidada, una construcción de los años 70 con unos 170 metros cuadrados sobre un terreno de 1/4 de acre. Aún conserva gabinetes noventeros, encimeras laminadas y alfombra beige en la planta superior, pero tiene lo esencial, buena estructura, techo sólido, y lo que para mí era más importante, un garaje doble lo bastante grande para montar un taller en condiciones. En la parte trasera hay un patio cercado con un enorme arce que brinda sombra en verano. Rocky se adueñó del lugar en cuanto lo vio, marcando cada rincón como si estuviera plantando banderas en territorio conquistado. También cambié mi vieja camioneta F-150 del 2012 por una del 2018 en perfecto estado. Sigo haciendo la mayor parte del mantenimiento yo mismo, pero ahora lo hago porque me gusta, no por falta de dinero para pagar a un mecánico. La nueva camioneta no estaba en mis planes hasta que mi mecánico de transmisiones me llamó para avisarme de un intercambio reciente, una F-150 XLT 2018, con paquete de remolque, apenas 42.000 millas, color azul oscuro, interior gris y un mantenimiento impecable. El dueño anterior llevaba un registro detallado en la guantera con cada cambio de aceite, rotación de neumáticos e inspección. La pagué al contado, $27.800. Ese mismo día me la llevé a casa. Poco después, Laura se mudó conmigo. Convertimos la habitación extra en una biblioteca para sus libros, y yo mismo construí los estantes. Ella sigue trabajando en la biblioteca, pero la ascendieron a jefa de programación infantil y juvenil. Siempre ha tenido un talento especial para tratar con niños. Su promoción llegó 3 meses después de mudarse, la anterior encargada se jubiló y la junta la eligió por unanimidad. Desde entonces ha lanzado programas muy populares, como un taller semanal de STEM para chicas de secundaria que triplicó la asistencia y atrajo fondos de empresas tecnológicas locales. Ahora gestiona todas las actividades para niños y adolescentes, desde cuentacuentos para los más pequeños hasta talleres de programación para estudiantes de secundaria. Su salario subió $12.000, dinero que destinó a su plan de retiro y a un fondo para renovar la casa. El pasado verano, la llevé de campamento al mismo lago que tanto nos gusta, solo que esta vez llevaba un anillo en el bolsillo. Nada ostentoso, pero de buena calidad. Le pedí matrimonio al atardecer, junto a la orilla, lejos de las playas públicas, en un pequeño acceso que conocía por haber trabajado en casas de la zona. Preparé una fogata, coloqué unas sillas y hasta le puse a Rocky un collar con moño para la ocasión. Tenía un discurso preparado, pero apenas pude pronunciar 3 palabras antes de que ella me abrazara y dijera que sí. Nos casaremos el próximo verano en una ceremonia sencilla,
solo con amigos cercanos. Preferimos destinar el dinero del banquete a remodelar la cocina. La boda será en un parque estatal, con unos 40 invitados y una recepción tipo barbacoa. Mientras tanto, invertiremos $30.000 en la renovación de la cocina, gabinetes nuevos, encimeras de cuarzo, electrodomésticos de calidad y un sistema de ventilación adecuado. Al final, eso le añade valor real a nuestra vida diaria. Todo marchaba bien hasta que, unos 8 meses después de la ejecución hipotecaria, Esteban me llamó con noticias inesperadas. Hermano, adivina qué. Mateo fue descubierto con su instructora de CrossFit, en la minivan, en el estacionamiento del gimnasio. Su esposa lo echó de casa, pidió el divorcio y está peleando por la custodia total. Al parecer, la entrenadora era una influencer de 23 años que llevaba meses dándole clases privadas. Irene comenzó a sospechar cuando vio cargos en la tarjeta por 5 sesiones semanales de entrenamiento personal. Terminó sorprendiéndolos en el acto, sin que les importara ocultarse. La camioneta de Mateo estaba estacionada en primera fila, con los cristales empañados a pesar de que hacía 25 grados afuera. El divorcio fue despiadado. El padre de Irene es socio en un gran bufete, y se aseguró de que ella obtuviera todo: la casa, los coches, custodia completa y una manutención imposible para Mateo. Él intentó alegar que no tenía ingresos, pero descubrieron sus cuentas de criptomonedas y sus movimientos de trading. El juez no se impresionó. Mateo presumía que estaba construyendo riqueza generacional, con inversiones estratégicas, pero en realidad había despilfarrado $40.000 en monedas sin valor y NFT de dibujos absurdos. Además, operaba con apalancamiento, algo que quedó expuesto durante el proceso legal. Sin casa ni dinero, Mateo terminó viviendo con mis padres en su minúsculo apartamento de un dormitorio. Esteban me contó que aguantó 3 semanas antes de marcharse. Ahora está durmiendo en sofás de amigos, con una deuda de $92.000. La situación de mis padres tampoco mejoró. Mi padre sufrió otro problema cardíaco, pero no podía costear el tratamiento. Mi madre perdió su empleo en la clínica dental tras una reducción de personal. Acabaron en un estudio diminuto dentro de un motel viejo, sobreviviendo con la pensión de papá y lo que mamá conseguía haciendo contabilidad por debajo de la mesa. Las facturas médicas se acumulaban porque él se negaba a cambiar de hábitos, seguía comiendo carne roja a diario, evitaba caminar y consideraba las verduras comida para conejos. Hace poco, mientras cambiaba el aceite de la camioneta en el garaje, Laura salió con cara de desconcierto. «Tus padres están en la entrada», me dijo. Salí y los vi junto a un Corolla destartalado. Mi padre parecía 20 años mayor. Mi madre estaba tan delgada que la ropa le colgaba. «¿Cómo dieron con esta dirección?», pregunté, sin invitarlos a pasar. «La encontramos en tu página web», respondió ella en voz baja. «¿Qué quieren?», dije seco. Papá trató de erguirse con dignidad. «Hijo, estamos pasando por un mal momento. El casero venderá el edificio y no tenemos dónde quedarnos. Solo sería hasta que podamos recuperarnos». «¿Y Mateo?», pregunté. Mamá desvió la mirada. «No sabemos nada de él desde hace meses». Papá casi suplicó. «Por favor, no tenemos a nadie más». Los miré. Esas mismas personas que durante años me usaron y me dejaron de lado cuando dejé de serles útil. Pensé, esto pasa cuando apuestas por el caballo equivocado. «Nos dejarás en la calle», soltó mi padre, ya con rabia. «No les dejo nada. Esto se lo hicieron ustedes mismos. Eligieron a Mateo. Búsquenlo y pídanle ayuda». Se quedaron un momento, quizá esperando que cambiara de idea. No lo hice. Finalmente, subieron al coche y se marcharon. Laura se acercó, me rodeó con el brazo y preguntó: «¿Estás bien?». «Sí», respondí. «Vamos a terminar el partido». Por un segundo sentí aquella vieja voz interna diciéndome que debía ayudarlos. Luego recordé la hoja de cálculo: $112.648 enviados en una sola dirección, sin nada de regreso. Recordé 2 décadas en las que siempre prefirieron a Mateo por encima de mí. Cualquier atisbo de culpa desapareció al instante.